Muchas gracias. Sin duda, estas consideraciones políticas, aunque muy breves, son indispensables, ¿no? Vamos, es un elemento que habrá que tener en cuenta. Muy bien, a riesgo seguro, en seguro riesgo que dejo a muchos de vosotros frustrados por no poder intervenir, un poco el objetivo inicial de la convocatoria era que aquellas personas que habían estado, que están detrás un poco de la búsqueda de este consenso, tuviesen otras voces, ¿no? que aquí se pudiesen un poco manifestar. Creo que eso lo hemos conseguido, pero a pesar de todo sería una indelicadeza. Estoy en el 2 menos 2 minutos que había dicho que acabaríamos, aunque sería una indelicadeza por mi parte en no decirle a las personas que están en esta mesa si quieren hacer un poco un contrapunto a todo lo que he escuchado. En primer lugar, Luis Ángel. Sí, querría hacerlo. Es muy difícil plantearlo, pero lo voy a intentar hacerlo muy rápidamente. Bueno, el tema de la corresponsabilidad, ahora voy a hacer mucho más. El tema de la corresponsabilidad fiscal es como el chocolate del loro. ¿Por qué? Porque en realidad cuando hablamos de corresponsabilidad fiscal estamos hablando de variar el margen de los tributos, porque la gran cantidad de los tributos no los podemos variar por el simple hecho de que tenemos que prestar los servicios públicos. Lo que pasa es que la corresponsabilidad fiscal se utiliza mucho como un argumento de peso importante, pero en realidad la práctica demuestra, y lo vimos en la reunión, que la corresponsabilidad fiscal se ha utilizado para bajar los impuestos. Y de hecho no recuerdo quién lo hizo, pero es así. Entonces, yo estoy de acuerdo. Si es que además, si queremos construir un espacio económico único, ¿qué estamos haciendo en Europa? Armonizar tributos. Y nos quejamos, muchos países nos quejamos de la desarmonización que existe en los tributos directos, porque resulta que el impuesto de sociedades de Irlanda y el de algunos paraísos fiscales que no figuran como tales, pero que lo han sido, como Luxemburgo, con el trato singular a determinadas empresas, pues nos fastidia económicamente a todos los demás. Entonces, si estamos intentando armonizar para crear un espacio común económico, ¿cómo vamos a desarmonizar? Es imposible. La realidad es que es imposible. Dicho eso, el tema de la ordinalidad. El tema de la ordinalidad, yo he escrito mucho del tema de la ordinalidad. La ordinalidad no es un principio en ningún país del mundo, salvo en Alemania, en el único. Y es un invento, que yo lo tengo aquí escrito, es un invento de un artículo que salió en Der Spiegel en el número 50, en el año 1969, y que tuvo tanto éxito porque era tan fácil el argumento que acabaron presionando los estados de Baden-Württemberg, Baviera y Hesse, hasta que al final, a través de un recurso constitucional de inconstitucionalidad, lo incluyeron. Pero no está en ningún otro sitio. En ningún otro país del mundo federal existe ese principio. ¿Vale? Entonces, que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque el federalismo somos todos. Es decir, bueno, una cuestión. Los servicios fundamentales. Yo pregunto, ¿la justicia es un servicio fundamental? Porque ese no está nivelado. ¿El medio ambiente es un servicio fundamental? Porque ese no está nivelado. Pues aquí hemos dicho, los servicios fundamentales son 3, educación, sanidad y a servicios sociales, y los demás no son fundamentales. Ahora mismo, en la actualidad en Europa, los servicios que prestan la inmensa mayoría que prestan las administraciones son fundamentales, y si no, que cualquier político vaya y los quite. Si no son fundamentales, que cualquier político vaya y los quite. Por eso, el nivelar una determinada cuantía, pues mire usted, si es que al final son todos fundamentales. Cuarta cuestión, me someten a una trampa dialéctica. Maite, me está sometiendo a una trampa dialéctica. Me dice, no, es que si defiendes esto, entonces no defiendes un sistema federal. No. O sea, lo han dicho también otros intervinientes. Vamos a ver, que yo he hablado de Australia. ¿Alguien me puede decir que Australia no es federal? ¿Es o no es federal? Que yo hablo de Alemania. ¿Alguien me puede decir que Alemania es federal? No, pero no tienen corresponsabilidad. ¿Pero es federal o no es federal? Es decir, deshacer o intentar eliminar la alternativa por la vía de decir esto ya está superado y por tanto no. ¿Por qué? Por una sencilla razón y termino. Yo entiendo la situación de Cataluña. Yo la entiendo perfectamente y me preocupa tremendamente. Yo, para mí, Cataluña, pues, tengo aquí mi familia, parte de mí, de mi país, de mi todo. Yo lo entiendo perfectamente. Pero eso es exactamente lo mismo, y es lo único que voy a decir en términos políticos, exactamente lo mismo
que si con el plan Ibarretxe, con ETA matando, nos hubieran dicho es que hay que atender a la situación del País Vasco, porque si no atendemos a la situación del País Vasco esto no se va a terminar nunca. Yo creo que tenemos que intentar, insisto, es lo único que voy a decir políticamente, creo que tenemos que intentar entre todos conseguir un sistema que nos funcione individualmente, no pretendamos para que yo tenga que el otro no tenga, porque así no vamos bien. Vamos a intentar que nos funcione individualmente, comunidad a comunidad. Vamos a intentar a no eliminar determinadas posibilidades por decir esto no tiene solución, que es lo que ha dicho Miquel, ahora decir no, es que no, es que hay que atraerlos, hay que atraer a los independentistas o por lo menos hacerlos pensar, ¿no? Por lo menos hacerlos pensar de que es posible estar mejor dentro. Termino, ya me estoy enrollando mucho. Mirad las encuestas del sentimiento autonómico que realiza el Consejo Superior. Creo que ¿no? El Centro de Investigación Sociológica. Eso, miradlo. Resulta paradójico que hoy por hoy está creciendo sistemáticamente el apoyo del Estado autonómico en el País Vasco. Y diréis, ¿por qué? Porque se llevan la pasta, ¿verdad? Bueno, pues a lo mejor hay que plantearse eso y decir, bueno, vamos a buscar la forma de... Por eso yo me empeño tanto en el tema de los costes y me callo porque si no, no termino porque me gusta el tema. Muchas gracias, Luis Ángel. Julio. Lo de ETA, mejor... No, un momento. No, pero ha sido... No, pero debo decir una cosa. El concierto tiene que ver con eso. O sea, tampoco nos engañemos. Bueno, o sea yo que, no... En fin. No, yo estaba hablando del plan Ibarretxe. El planteamiento confederal del plan Ibarretxe. No estaba hablando del concierto. Sí. Le ha ido muy bien a Ibarretxe. Sí, gracias. Yo quiero hacer 3 comentarios que intentaré que sean muy rápidos. El primero es manifestar cierto pesimismo porque a la vista de muchas de las intervenciones no estoy seguro de que exista ni tan siquiera coincidencia en el diagnóstico de la que todos nos hemos felicitado. No lo tengo tan claro. Segunda cuestión, algo que ha salido, pero creo que nos obliga a estudiar más, es el problema de la suficiencia global de las comunidades autónomas, del equilibrio financiero vertical. Yo creo que este es un tema pendiente y que mientras no se resuelva, pues va a estar siempre pendiendo también sobre la estabilidad del sistema. ¿Cuál es el recurso adecuado, cuál es el reparto adecuado de ingresos y recursos entre niveles de gobierno? Yo creo que esto no lo ha resuelto ningún país y se lo han planteado pero es un tema que deberíamos abordar y yo no sé muy bien cómo hacerlo, porque creo que no basta solo con mirar cuál es el reparto porcentual de gasto entre niveles de gobierno, que eso no es suficiente. Y si somos capaces de resolverlo o aproximarnos a su solución, hay que tener en cuenta también que el desequilibrio vertical se puede resolver con ingresos, con más ingresos, es decir, con más dinero, pero también se puede resolver con más recursos, que no es lo mismo, es decir, por ejemplo, con más capacidad tributaria, que hay diversas maneras de abordarlo. Y el tercer punto, yo no me he reconocido, yo personalmente, en el dibujo que has hecho. Claro, no sé si estabas hablando de la propuesta concreta de Ángel, de los resultados de la reunión. No, yo no creo en absoluto que estuviéramos defendiendo un modelo unitario frente a otro federal. Es más, ¿cuál es mi posición? La máxima descentralización tributaria compatible con algunos principios. Y, por supuesto, la lealtad en la aplicación de ese sistema, que tiene, como muy bien has señalado, muchísimos fallos. Pero debemos ser conscientes que a medida que vayamos ampliando la descentralización podemos incurrir en más costes de administración, más costes de cumplimiento, competencia fiscal y más fraude, vinculado con la fragmentación de las administraciones tributarias. Y creo, si yo interpreto bien la experiencia comparada de otros países federales, que ellos están recorriendo el camino contrario, de la máxima descentralización a la coordinación. En Estados Unidos casi todos los estados aplican las bases tributarias. ¿Son impuestos separados? ¿Cada uno tiene el suyo? Sí.
Pero ¿qué hacen? Aplican casi todos a las bases tributarias centrales su tarifa o su tipo impositivo. ¿Eso qué es? Eso lo llamamos nosotros tributo cedido. Claro. Me parece muy complejo. Entiendo que puede haber factores políticos que nos obliguen a aceptar incurrir en costes. Puede ser, pero tenemos que conocer esos costes que pueden ser muy elevados. Muchas gracias, Julio. Ángel y finalmente Ana. Yo voy a insistir en el último comentario de Julio, ¿no? Oyendo a Maite o a Teresa decir, bueno, es que lo que proponéis, y no está claro que es lo que proponemos, es demasiado centralista y por lo tanto no es una solución. Entonces, a ver, yo tampoco me reconozco en esa foto de unos quieren autonomía de verdad y vosotros queréis un poco de descentralización. Yo creo en la autonomía de verdad. O sea, soy federalista convencido en el sentido real del término, que a lo mejor que en cualquier caso implica la existencia de gobiernos con personalidad política propia y que se enfrentan a sus electores, y me preocupa tanto la responsabilidad fiscal de esos gobiernos como a cualquiera de vosotras. Entonces, cuando intentamos concretar dónde está la diferencia, os vais a la recaudación, ¿no? Yo creo que la recaudación, quien recauda, está sobrevalorada, porque lo importante no es tanto quién recauda, es quién define el impuesto y quién se queda con el dinero, no quién hace la gestión de la recaudación. En este sentido, insistiendo en lo de Julio, yo quiero poner dos ejemplos internacionales. Uno es Alemania, donde los Länder recaudan, pero no pueden subir o bajar los impuestos. Yo creo que eso es peor. Y además es una receta para el desastre, porque no se entienden las agencias tributarias entre sí y tienen todos los incentivos para no matarse recaudando, porque saben que se les va a escapar casi todo lo que llega. Y otro es Canadá. O sea, Canadá es un sitio en el que las provincias ahí pueden fijar sus propios impuestos. Pero al final, ¿qué pasa? Que en todos los sitios, menos en Quebec, porque se han empeñado, porque ellos tienen que ser distintos, las provincias delegan en la agencia tributaria federal para que recaude impuestos, porque es más barato y es más efectivo, y así todo el mundo tiene Entonces yo creo que la solución no es partir la agencia y que cada uno se lo monte como pueda. La solución es realmente un consorcio de verdad que sea de todos, pero no que ponga en pequeñito consorcio y en grande agencia catalana, no, que ponga en el mismo tamaño de letra las dos cosas. O sea, que las comunidades también sean propietarias. Vale, sí, pero un consorcio que tenga toda la información, que no permita que se te escape el IVA donde no debes porque no sabes quién lo está pagando. O sea que yo creo que, como decía Julio, el ir por esa vía de descentralizar, de poner el énfasis en quién gestiona la recaudación, es equivocada y además puede comportar costes importantes. O sea que tengamos cuidado con eso, y eso además no cambia realmente la naturaleza del problema. O sea, aunque hubiera una agencia catalana y un IRPF catalán, seguiríamos teniendo el problema de cómo articular un mecanismo, un Estado federal que funcione. Seguiríamos teniendo los mismos problemas. O sea que yo creo que eso desvía la atención, y quizá de lo que tenemos que hablar más, y eso está un poco en nuestros proyectos, es de cómo organizar la agencia tributaria española para que sea realmente de todos y funcione bien. Pero ese es otro tema que partirle. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Ana. 3 cosas muy breves. Primero, yo estoy contenta. Creo que ha ido bien esta sesión. Y creo que ha ido bien no porque nos hayamos puesto no de acuerdo, porque no era el objetivo, porque se han dicho cosas interesantes que los demás hemos escuchado y que nos harán reflexionar y avanzar en la línea de lo que nosotros modestamente pretendíamos. Por tanto, desde el punto de vista, yo, Julio, soy optimista. Yo no recuerdo una sesión aquí en Cataluña, por lo menos en años. Una sesión en que, sabiendo que no coincidimos, nos podemos explicar las cosas. Más bien me he encontrado con un tema que no quiero ahora señalar con nombres, pero haber convocado a gente que no opina, ni mucho menos como yo, que me ha contestado, no voy a ir porque no quiero perder el tiempo y solo me interesa encontrarme con aquellas personas con las que coincido. Punto. Hoy no ha sido así. Y creo que esto es un gran éxito. Por tanto, este es un tema, de esta conclusión lo que nos salen son deberes.
sobre todo Ángel, yo lo montaré y tal, pero Ángel los tendrá que hacer y tendremos que, os pediremos ayuda porque vuestras intervenciones hemos intentado, están grabadas, vamos a intentar reproducirlas, os las enviaremos para que las corrijáis, vamos a seguir avanzando en la línea de lo que nos hemos fijado, del consenso y de entendernos. Y finalmente anunciaros una cosa. Esto ha ido bien, Ángel. Ahora nos toca Madrid. Y luego nos toca Andalucía. Bueno, en fin. Lo de aquí ha sido como muy catalán. Iremos también a Galicia, porque no podríamos cerrar sin ir a Galicia. Y será estupendo, está claro. Gracias. Muchas gracias a todos.